¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Bienvenidos, gracias. Aquí estamos, esto es Noticias 1A 7:30, este 24 de septiembre, hoy es jueves. Nos complace que ustedes estén con nosotros para conocer las noticias de Pereira, del área metropolitana, el departamento de Risaralda y el eje cafetero. Nos encontramos en Facebook, en nuestro Facebook Noticias 1A Oficial. También puede seguir esta transmisión de Noticias 1A y revivirla durante todo el día cuando usted desee a través de nuestro portal web en www.noticias1a.com. Manuel, ¿qué tal todo? Buen día. Muy buen día, Johan Rendón. Ya, día jueves, hoy. Así es. Rápido la semana. Nosotros comenzamos esta nueva emisión de Noticias 1A 7:30 AM, por supuesto con muchísima información, la mejor de todo el eje cafetero, Pereira, Risaralda. Y, ¿por qué no? También tenemos noticias internacionales. Así que el día de hoy comenzamos con un tema, nos salimos del tema COVID el día de hoy para comenzar una agenda informativa, pero ya hablando de otras situaciones porque tenemos que hablar sobre lo que ha sido esta ofensiva contra los delitos sexuales que ha ejercido la Fiscalía General de la Nación, la seccional Risaralda, justamente acá en el departamento, Johan. Así es muy interesante, por supuesto, desde el punto de vista operacional que instituciones como la Fiscalía General de la Nación pues estén adelantando la ofensiva contra los delitos sexuales. Lo que sí es muy preocupante son los resultados de esa ofensiva. Apenas en cuestión de 3 días estamos hablando de alrededor de 14 capturas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el departamento de Risaralda. Decía en la conversación que tuvimos, Manuel, con la directora seccional de Fiscalías en Risaralda, que se revalida un fenómeno que se ha visto mucho y que pareciera seguir enquistado allí, lamentablemente, y es que muchos de esos victimarios son del más cercano círculo familiar de las propias víctimas. Sí, así es lamentable, y eso fue un dato que nos entregó justamente el día de ayer la directora seccional de Fiscalía, la doctora Marixa Chavarro Anturi, y nos decía precisamente entre las recomendaciones que dan a los padres, hay que tener cuidado hasta con los familiares. La mayoría de todas estas personas son familiares de los mismos niños. Justamente de esas 14 capturas ya hay 6 personas judicializadas en lo que va este mes de septiembre, entre ellos 2 adultos mayores, uno de ellos de 71 años porque abusaba sexualmente de uno de sus nietos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Lo vemos a la directora seccional de Fiscalía de Risaralda hablando de la ofensiva que se adelanta para perseguir a los abusadores sexuales, muchos de ellos allí enmascarados en los propios núcleos familiares. Aquí está. Recientemente, en una jornada que desarrollamos entre el 9 y el 11 de los Corrientes, hubo 21 capturas, de las cuales 14 fueron por violencia sexual y 7 más por violencia intrafamiliar. Esa población de niños, niñas y adolescentes como los más afectados frente a estos delitos, pues es que al caracterizar el victimario, él mismo hace parte del entorno familiar. Es esta la razón o una de las razones que suman a que sean los niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, la población más afectada frente a este delito. El tema de la cadena perpetua es un tema que está pendiente de terminar, si se permite la expresión, de ser legislado, porque obedece el cumplimiento de la misma a una reforma de carácter constitucional. Manuel, le preguntamos a la gente en las calles sobre este tema. Sí, así es. Habría que buscar la opinión, indudablemente, de las personas en las calles, sobre todo mujeres, madres, que también tienen niños menores en sus casas y la opinión. Queríamos saber qué pensaban ellos acerca de este fenómeno que viene creciendo y que viene aumentando estas cifras indiscutiblemente en el departamento de Risaralda. Esto fue lo que nos dijeron. Digamos que el abuso sexual sobre los niños no solamente es contra, digamos, ahorita ya abusan los padres, los abuelos, amigos, hasta las personas más cercanas. Y digamos que la ley ya no está, un ejemplo, haciendo lo correcto para salvar los niños. Ahorita, si acaso se hace lo correcto es de llevarlo a un bienestar familiar y ya, pues no es lo correcto. Ya no se hace lo que la ley debe de hacer, protegerlos. Ya esperan que pase lo que tiene que pasar, por ahí sí actuar, ya para qué. Hace falta pues que corregir las cosas ahí porque
no es justo pues que abusen de los niños, pues los mismos familiares de uno. Eso pues no es justo. Bueno, mi opinión personal es que el Estado debe permanecer firme en la decisión que va a tomar sobre la pena de la cadena perpetua. Y también tener pues en las escuelas unas clases como anteriormente que nos daban a nosotros, de relaciones humanas, ética, porque eso se ha perdido mucho. Bueno, ahí está. Queríamos hoy, como decía Manuel al comienzo de esta transmisión de Noticias 1 a 7:30, cambiar un poco el usual orden en que lo hacemos. Empezamos hablando de COVID, que no es menos importante, pero nos parecía absolutamente oportuno destacar, visibilizar esta situación de la ofensiva contra abusos sexuales en el departamento de Risaralda. 14 abusadores, o por lo menos indiciados como abusadores sexuales en una operación de 3 días. Es muchísimo. No debería haber ni uno, partamos de ahí, no debería haber ni uno solo. Ahora hablar de 14 en Risaralda, eso es un montón. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar de la situación, Manuel, de lo que está sucediendo en el departamento. Es una realidad irreversible. Yo creo que podríamos decir, estamos en el pico de la pandemia. ¿Cuántos llevamos hablando acá de acercarnos al pico de la pandemia? Estamos llegando al pico de la pandemia. Sí. Será cuestión de horas y de días. El Ministerio de Salud lo proyectó con un día preciso y fue hablar del 26 de septiembre. Eso va a ser en un par de días, el día sábado. Así que estamos entrando a ese tan esperado y tan mencionado pico de la pandemia, y creo que las cifras así lo avalan. Sí, precisamente el día de ayer la gerente COVID del departamento, la doctora Sandra Gómez, entregaba ese informe de cómo nos iba el día de ayer, segundo día de más alto contagio en todo el departamento de Risaralda, 317 casos en un solo día, y por segundo día consecutivo también Pereira supera la cifra de los 200. Pero qué tal si mejor escuchamos primero lo que nos dice Sandra Gómez. El departamento cuenta con 317 nuevos casos positivos para COVID-19, 201 en Pereira, 88 en Dos Quebradas, 8 en La Virginia, 3 en Belén de Umbría, 1 en Balboa, 4 en La Celia, 1 en Quinchía, 7 en Santa Rosa y 4 en Apía, después de procesar 779 muestras. También se cuenta con 119 casos recuperados y 8 personas fallecidas. Teniendo en cuenta lo anterior, los datos acumulados son los siguientes: 10.469 casos positivos histórico, 4.151 casos positivos activos distribuidos así: 2.700 en Pereira, 1.028 en Dos Quebradas, 147 en La Virginia, 154 en Santa Rosa, 4 en Pueblo Rico, 57 en Mistrató, 18 en Belén de Umbría, 4 en Santuario, 11 en Quinchía, 6 en Marsella, 4 en Balboa, 9 en Apía, 6 en La Celia y 3 en Guática. De estas personas, 3.972 se encuentran aisladas domiciliariamente, 103 se encuentran en hospitalización general y 76 personas se encuentran en unidad de cuidado intensivo. Se cuenta con 6.082 personas recuperadas, lo que corresponde al 58.1% del total de casos positivos. 236 personas fallecidas, lo que corresponde al 2.25% del total de casos positivos. Un porcentaje de ocupación de unidad de cuidado intensivo adulto del 74% y 49.677 muestras procesadas para el departamento hasta el día de hoy. Bueno, pues ahí está, ese es el reporte que entregaba la gerente para el COVID en Risaralda y directora de Salud Pública del departamento. Vamos a revisarlo ya en cifras, los datos que deja el más reciente boletín entregado por la Secretaría de Salud del departamento: 317 casos, el segundo día con más casos. El primero fue antier, que fueron 318, realmente muy similar. Eso nos lleva ya a estar alrededor de, ya casi que rozando los 10.500 casos. Estamos en 10.469 casos. Es realmente una cifra alta. Me llama también la atención, Manuel, que es el tercer día consecutivo con 8 fallecidos por COVID. Ocurrió así el martes, el lunes, ocurrió así el martes y ocurrió así el miércoles. Cada uno de esos días hubo 8
fallecidos ya son 236, eso representa el 2.25% del total de casos históricos. Hay unos datos que me llaman muchísimo la atención, y es que el día de ayer fueron 779 muestras las que se tomaron de estas 317 casos. Nos acercamos muchísimo al 50% de contagiados en total, sí, respecto a lo que son las muestras tomadas en un solo día. Como había mencionado, Pereira fue el municipio con más casos de positivos el día de ayer, 201 casos en total, segundo día en el que Pereira supera la cifra de los 200 contagiados, Dos Quebradas con 8 casos, La Virginia con 8, Santa Rosa de Cabal con 7, Apía, La Celia con 4, Belén de Umbría con 3, Quinchía y Santuario con 1. Eso es el total de casos positivos solamente el día de ayer. Pero cuando hablamos del total de casos activos en Risaralda, que son 4.151, se distribuyen de la siguiente manera: 2.700 casos en Pereira. La capital risaraldense tiene ya 2.700 casos activos. Es decir, de esos 4.151 que son activos, más del 50%. Más del 50% están en Pereira. Están en Pereira, así es. Y el otro porcentaje, al menos un 25% adicional, están en Dos Quebradas, 1.028 casos adicionales. Claro, ahora hay que tener en cuenta también algo, y es que, por supuesto, eso también viene siendo directamente proporcional a la tasa poblacional de los municipios. Entonces, Pereira es el municipio de Risaralda con mayor población, seguido de Dos Quebradas. No va a ser lo mismo el nivel de contagio en Pereira y en Dos Quebradas que en Quinchía. Sí, donde la tasa poblacional es mucho más baja. Eso por un lado, pero por el otro lado también hay que hablar de una reactivación económica que volcó a la gente a las calles, y bueno, pues ahí vamos a ir viendo las consecuencias. Exactamente. Pues hay otros datos acá también interesantes, como es el caso de la hospitalización. Actualmente hay 76 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 103 pacientes en hospitalización general. La cifra que entregaba ayer la Secretaría de Salud Departamental indicaba que el porcentaje de ocupación total en las unidades de cuidados intensivos está en el 74%. Por cierto, se prevé que para este fin de semana esa sea una de las tasas que más aumente en el departamento. Ojalá no nos desbordemos en el tema de hospitalización. Sería gravísimo, sería gravísimo. Las autoridades de salud en el departamento están haciendo unos esfuerzos enormes en activar y ampliar la capacidad de camas UCI en hospitales y clínicas, pero todo al final recae en nosotros mismos, en el cuidado que tengamos nosotros mismos. Bien, vamos a avanzar, pero vamos a seguir hablando de este tema, Manuel, porque se prendieron las alarmas en una entidad bancaria en la ciudad de Pereira, justamente porque se identificó un conglomerado entre los empleados de esa entidad bancaria en pleno centro de la ciudad de Pereira. Usted estuvo indagando por el tema. Así es, Johan. Precisamente yo creo que es un tema que se va a repetir muchísimo en los próximos días, obviamente por el tema, y como nos acercamos mucho más al pico de pandemia. Sí, por cierto, se dio un caso, un pequeño conglomerado, por decirlo así, en una entidad financiera del centro de Pereira. 24 personas trabajan en esta entidad, fueron 6 personas las que resultaron positivas. 4 de ellas viven en el municipio de Dos Quebradas. Por supuesto, ya la Secretaría de Salud se encuentra haciendo todo el cerco epidemiológico para verificar si hay o no más personas relacionadas con esta entidad financiera que hayan resultado contagiadas por la COVID-19. Frente a este caso nos habló precisamente Sonia Beatriz Parra, quien ella es la directora de Salud Pública del municipio de Pereira, y nos entregó los detalles de esta situación. A la Secretaría de Salud nos llega una queja informándonos que es posible un conglomerado en una entidad bancaria del municipio de Pereira. Inmediatamente iniciamos pues la ruta, hicimos la articulación con la entidad bancaria y efectivamente sí, 6 personas positivas, las cuales se encuentran en la casa. Ellos hicieron el aislamiento, han manejado muy buenas normas de bioseguridad allí. De 26 funcionarios son 6, de los cuales 4 residen en el municipio de Dos Quebradas.
Nosotros como Secretaría de Salud iniciamos pues la ruta, verificamos dentro de las plataformas que tenemos para verificación, efectivamente se encuentra en el cerco epidemiológico y venimos haciéndole seguimiento con el epidemiólogo de nuestra entidad. Para el día 21, lunes 21 de septiembre, nos envían desde la entidad la información de los 6 contactos positivos, a los cuales les iniciamos pues como la llamada y la vigilancia desde la entidad. No han requerido ninguna hospitalización, no han tenido ninguna como manifestación al evento, se encuentran en la casa todos en buenas condiciones. Estamos solicitando la información pertinente para mirar a ver cuáles son los contactos estrechos y poder llegar al centinela, ¿cierto? A la fecha se ha hecho el cerco epidemiológico efectivamente, la Secretaría de Salud seguirá acompañando el conglomerado como lo ha hecho con todos para disminuir los riesgos, para poder hacer frente al brote y pues nada, seguiremos intensificando la búsqueda y haciendo pues como todas las normas de bioseguridad para que esto pueda llegar a un buen término. Los 26 son funcionarios de la entidad de la cual estoy haciendo referencia, solamente 6 son positivos, pero sí estamos haciendo ya todos los contactos para mirar cuáles son los contactos estrechos que como norma y lineamiento tendríamos que hacerles pruebas. Pues inicialmente se les hizo la que arrojó positivo y posteriormente se miraría a ver si es necesario hacer una para poder ya terminar como con el conglomerado. A propósito de este tema, le preguntamos, Manuel, a los ciudadanos en las calles de Pereira qué tan seguros se sienten en medio de esta reactivación económica, donde ya no hay ningún tipo de restricción para el ingreso a entidades como los bancos. Por supuesto, hay que estar muy atentos al cumplimiento de las medidas de bioseguridad de usuarios y de funcionarios. Hablamos con algunos de los habitantes de la ciudad de Pereira, de algunos de los transeúntes del centro de la ciudad sobre este tema. No, pues yo siento que las entidades financieras, o sea, en el interior de las entidades financieras sí se respetan los protocolos, pero el descontrol es en la parte de afuera. Nosotros como usuarios no respetamos la distancia. Bueno, la verdad yo no he entrado mucho a bancos, pero donde sí he entrado es mucho a supermercados y a otro tipo de negocios donde la verdad deja mucho que decir la forma como lo dejan entrar a uno, porque hay algunos que sí son organizados y piden nombre, cédula, le toman bien la temperatura a uno, pero hay otros que no lo hacen, hay otros que simplemente eches el gel y siga. Entonces la verdad, en el tema del banco no sé cómo lo estarán haciendo, pero sí sé que en otros lugares no están siendo rigurosos con estos controles. Sí, porque de hecho vengo de donde llegué la entidad y bien, todo. No sé en todos, ¿no? Pero ahí, en el Caja Social de la esquina, está bien. Y el que eso esté, no también, eso es personal. Hay personas que no le paran como bolas a las cosas y no lo toman en serio, entonces ya es cuestión personal de las personas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bien es sabido, se los hemos ido contando sobre la reactivación de vuelos internacionales. Ya los vuelos nacionales pues están en pleno funcionamiento, incluso en la ciudad de Pereira desde el 1 de septiembre, ya con varias rutas habilitadas, varias aerolíneas teniendo como uno de los aeropuertos operados el Matecaña, con vuelos de llegada y de salida. Pero pues ahora que se han reactivado esta semana los vuelos internacionales, Pereira, Manuel, empieza también a pensar en la posibilidad de reactivación de operación aérea internacional como la teníamos antes de la pandemia. De momento no tenemos vuelos internacionales y el reto está justamente en recuperar esos trayectos. Sí, algo que me llama muchísimo la atención, creo que esta semana, ya antes de finalizar esta semana, se debería estar definiendo cuáles son los próximos itinerarios que se podrían aprobar acá en Pereira. Se habla muchísimo de retomar el vuelo Pereira-Panamá, Pereira-Miami, que eran las únicas 2 salidas internacionales que tenía el aeropuerto Matecaña antes de la pandemia. Por supuesto, nos sorprendió muchísimo que sí hay conversaciones con otros países, con otras aerolíneas y por supuesto con otras terminales aéreas para por supuesto expandir este tema de los vuelos internacionales, que hasta el día de hoy solamente con la reactivación de los vuelos nacionales ya está generando una actividad casi normal de los vuelos diariamente en Pereira, cerca de 10.000 pasajeros diariamente.
Bueno, muy bien, el Gobierno Nacional ha autorizado la conexión internacional de los vuelos a través del Aeropuerto Internacional Matecaña. Ya tenemos conversaciones con Copa, que es una aerolínea que comunicaba Pereira con Panamá y otras partes del mundo, conversaciones con American Airlines, que es una aerolínea que comunicaba Pereira directamente con Miami, y es una muy buena oportunidad también para contarle a todos sus televidentes y seguidores que tenemos conversaciones para conseguir una conexión aérea entre Pereira y el país vecino de Ecuador, y al mismo tiempo entre Pereira y el país de Guatemala. Aprovechando que un pereirano es el embajador de Colombia en Guatemala, estamos en esas posibles conversaciones para garantizar más conectividad vial en la ciudad de Pereira. Avanzamos en Noticias 1A 7:30. Vamos a hablar de los resultados que ha hecho o que ha entregado de sus investigaciones la misión de observación electoral, la MOE, para efectos del comportamiento de violencia política en el departamento de Risaralda. Podría uno concluir, y ya lo vamos a ver, a la directora regional de la MOE, Manuel, que por supuesto, si lo vamos a comparar con otros departamentos del país, en Nariño, en el Cauca, algunos departamentos del oriente del país, la situación de Risaralda es buena, es buena. Sin embargo, pues hay algunos casos que llaman la atención, algunas denuncias, y sobre eso pues nos habló, sobre ese particular, nos habló la directora regional de la misión de observación electoral. Así es, Johan, pues precisamente el día de ayer, en esta misma semana, la misión de observación electoral entregó un informe bastante completo con cifras de cómo estaba el tema de agresión, el tema de amenazas contra líderes sociales y políticos en el país. Hay unos datos bastante interesantes que quiero compartir con ustedes en este momento, porque dicen que los asesinatos se incrementaron en un 85% frente a lo que fue el primer semestre del año 2019. 85%. Además, adicional a eso, el 60% de los hechos de violencia contra líderes comunales fueron letales este año. De ese 85%, el 60% de esos ataques fueron letales, es decir, las personas perdieron la vida. Hubo asesinato de líderes. Sí. Y disminuyeron en un 33% los asesinatos contra líderes políticos. Dentro de todo este conglomerado de líderes sociales, políticos, comunales, el de los líderes políticos específicamente disminuyó durante este primer semestre del año 2020. Bueno, en Pereira la situación, digamos que ha sido un poco diferente, obviamente por ser un departamento bastante tranquilo, no tiene, digamos que... no está en alerta, en zona roja. Sí, no está en zona roja, como decir que hablemos de departamentos como Sucre, como Arauca. En Arauca, por poner un muy buen ejemplo, o lo que sucede en departamentos como Nariño, como Cauca, donde la situación de orden público es realmente muy compleja. Sí, precisamente frente a estos datos nos entregaban la directora de la MOE acá en el departamento de Risaralda cuáles eran los datos. No nos sorprende mucho, digamos, 11 personas hasta ahora amenazadas en el departamento de Risaralda, la mayoría de ellos entre los municipios de Pereira y Pueblo Rico. Pues bueno, el informe es muy preocupante y coincide con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, y digamos que Risaralda, sin ser uno de los departamentos más afectados, como Arauca, como Antioquia, como el Cauca, sí de todas formas presenta, digamos, índices preocupantes de violencia política a líderes, y como departamento pues digamos que ha sido tomado como un departamento pacífico, tranquilo, que no es zona roja. De todas formas nos parece que los indicadores que aparecen en este informe son muy altos, y que cualquier muerte que suceda en términos de violencia a líderes o amenaza pues debe ser preocupante y debe ser motivo de alerta por parte de todas las autoridades y de la sociedad. Nosotros tenemos, y nos parece una cosa, un exabrupto en una democracia y en un país que se dice estar en un escenario de posacuerdo, de posconflicto, que en un solo semestre, del 1 de enero al 30 de junio, se presenten 11 casos de violencia política y de violencia a líderes sociales en el departamento, concentrados específicamente en Pueblo Rico, en Pereira, que son las dos, digamos, los dos municipios que más preocupan, pero también se presentó un caso en Quinchía, un caso en Guática, un caso en Dos Quebradas y un caso en Santuario.
Lo de Pueblo Rico y lo de Pereira está referido a violencia, en el caso actos de violencia que puede ser secuestro, amenaza, en este caso son amenazas a líderes políticos reconocidos y a líderes sociales. Este año, cuando yo te digo que las cifras son de 11 casos, me refiero a amenazas. Afortunadamente pues todavía no se han presentado a homicidios, pero el año pasado sí tuvimos homicidios en Risaralda, y como van las cosas, si no se toman las medidas de protección y los llamados de atención que hacen las Naciones Unidas, que hacen los organismos internacionales, que hace la misma Corte a este gobierno para que asuma con decisión y con determinación la protección a nuestros líderes, pues nuestra democracia se va a volver trizas. Ya no es ni siquiera un acuerdo de paz, sino la democracia misma. Manuel, antes de irnos, no queremos pasar por alto una delicada, por lo menos es muy delicada denuncia. Vamos a indagar con las partes como corresponde y como siempre lo hacemos en esta casa periodística, un periodismo serio, responsable, bien hecho. Y me estoy refiriendo a la denuncia que están haciendo un grupo de familias venezolanas. Vivían o están de hecho aún en Pereira, habían llegado hasta esta ciudad para tratar de subsistir, de hacer una nueva vida. Llegó la pandemia, eso les cambió sus planes y ahora quieren regresarse a su país. Dicen ellos que desde la administración municipal de Pereira les dieron la palabra para decirle: nosotros les vamos a ayudar con el transporte vía terrestre para que ustedes puedan llegar hasta la frontera y regresen y retornen a su tierra. Les hicieron ese planteamiento, les pusieron algunas condiciones, pero ¿qué pasó luego? Sí, pues bastante grave la denuncia. Obviamente se habla de que son 91 personas, entre las que hay niños, hay adultos mayores, mujeres embarazadas, y en condiciones que de verdad no corresponden con, digamos, con un alojamiento digno para un grupo de personas. Entre las cosas más graves que me parece de la denuncia, ellos dicen que la administración municipal los convenció de regresar a su país, de salir de las casas en las que estaban, en las que no podían seguir pagando arriendo, y pues dijeron que ahora no hay recursos para hacer este viaje, y ellos obviamente están reclamando por unas condiciones mínimas, dignas de vida. Estamos aquí haciendo una denuncia a la alcaldía de acá de Pereira. Somos una población de migrantes venezolanos, los cuales salimos de nuestras casas, nuestros arriendos, dejamos nuestros trabajos, porque la alcaldía junto con Desarrollo nos prometieron el retorno para Venezuela. Entonces, luego nos salen que no hay presupuesto para el retorno. Acá estamos viviendo en una situación precaria, no tenemos comida, no tenemos, no hay salubridad, no tenemos comida, los niños están pasando por momentos difíciles, y en estos cambuches es donde estamos viviendo, ¿verdad? Entonces necesitamos que por favor se acoplen acá. Estamos en Cerrito, estamos en la parte de Cerrito, estamos en la plaza de feria. Acá nos vinieron y nos metieron con una falsa promesa que retornaríamos a Venezuela totalmente gratuito. Pues ahora ellos se lavan las manos diciendo que no hay recursos para eso, cuando nos cumplieron con 21, nos dijeron que cumpliéramos con 21 días de cuarentena para poder salir. Pues acá tenemos niños menores, tenemos mujeres embarazadas, tenemos personas de la tercera edad sin nada que comer, y ellos no nos cumplen con nada. Nos dicen que no hay presupuesto para eso y que pues que ellos no pueden hacer más nada. Pues le llamamos de verdad a cualquier ente que nos pueda ayudar con esto. Gracias. Denuncia le vamos a hacer hoy seguimiento, por supuesto consultando a este grupo de familias directamente, pero también consultando a la administración municipal para saber que de todo esto es realmente el compromiso que asumió la alcaldía y cómo se les puede ayudar. Sí, habrá que hablar con la Secretaría de Desarrollo Social, que es justamente a la entidad a la que se le hace, por decirlo así, este reclamo a estas familias venezolanas que se encuentran actualmente en el parque de ferias, tengo entendido, en Cerritos. En Cerritos, así es. Sí. Nos vamos. Saludos, ¿le parece? Antes, algunos de nuestros seguidores a esta hora conectados. De todos los que han estado pendientes del día de hoy, de nosotros acá en esta emisión de Noticias 1A 7:30 M, nombro a alguno de ellos, como es Joana Luchini Rosso,
Lady Carcar, Luz Arfenis Escobar Arenas, Carmen Velázquez, Manuel Díaz, Arely Zuluaga y Luza Velázquez también. Todos conectados a esta hora con nosotros. La invitación para que sigan conectados, pendientes de nuestra agenda informativa del día de hoy, por supuesto, en todas nuestras plataformas y redes sociales. www.noticias1a.com. Johan. No, ustedes simplemente agradecerles. Mañana regresa Noticias 1A 7:30, actualizándolos permanentemente durante esta jornada. Estaremos en este servicio multimedia que les ofrece Noticias 1A. Gracias. Hasta luego.